Hello everyone, welcome back to English Science and welcome to Experiment Week. Hola a todos, bienvenidos de regreso a Ciencias en Inglés y bienvenidos a la semana del experimento. Today's experiment is called Water Energy. El experimento del día de hoy se llama energía del agua. On the previous video you watched, I showed you how to do your data log or bitácora. En el video pasado que viste te enseñé cómo hacer tu bitácora o tu data log. In your data log, you need to fill all the different fields so we can have factual evidence of our experiment. Y tienes que llenar tu bitácora para que tengamos la evidencia y los resultados de nuestro experimento. If you haven't, please copy the data log on your notebook before we continue. Si no lo has hecho, por favor, copia tu bitácora en la libreta antes de que continuemos. The book page I attached to the Google Classroom platform, it's going to work as your data log. La página del libro que te anexé es lo que va a funcionar como tu bitácora para hacértelo más sencillo. So, what is our aim or our goal? ¿Cuál es nuestro objetivo o meta? To demonstrate how energy is transformed. Vamos a tratar de demostrar cómo es que la energía se transforma. When we're talking about energy, remember that energy never goes away. It only changes. Hablando de energía, recuerda que la energía nunca desaparece, solo cambia o se transforma. The materials you're going to need. Los materiales que vas a utilizar. A 2-liter plastic bottle, 1 plastic drinking straw, 3 pieces of string of 20 centimeters long, 1 drawing pin and a pencil, 1 liter of water, tape or plasticine. Vamos a utilizar una botella de 2 litros de plástico de refresco, un popote de plástico, 3 piezas de cordón de aproximadamente 20 centímetros de largo, una tachuela o drawing pin y un lápiz, 1 litro de agua y cinta o plastilina. Let's begin with our hypothesis. The hypothesis is what we think is going to happen or what we hope will happen. Comencemos con nuestra hipótesis. La hipótesis es una oración que demuestra lo que creemos que va a pasar o lo que esperamos que suceda. The goal of an experiment is to prove or refute a hypothesis. La meta de un experimento es el probar o refutar una hipótesis. Complete this sentence in your notebook before you start the experiment. Completa la oración en tu libreta antes de que comencemos el experimento. Yo creo que las estaciones de energía hidroeléctrica transforman la energía de la siguiente manera. Complete it with what you think. Complétalo con lo que se te ocurra. Now let's go for the method. Follow the instructions on your screen. Continuamos ahora con las instrucciones y sigue las indicaciones en tu pantalla. We're gonna cut 5 centimeters of the top of the plastic bottle. Le vamos a quitar 5 centímetros a la parte de arriba de la botella de plástico. Then we're gonna use the drawing pin to make 6 evenly spaced holes in the bottle, 5 centimeters from the base. Vamos a tomar nuestra tachuela y hacer 6 agujeros a la misma distancia o equidistantes en la botella, 5 centímetros desde donde comienza la base. Y vamos a ocupar el lápiz con mucho cuidado para hacer los agujeros más grandes. Si estás teniendo problemas, por favor pídele ayuda a tus papás aquí, no quiero que nadie se lastime. Step 3 is cutting the straw into 6 pieces. Vamos a cortar nuestro popote en 6 partes. Each piece should be about 2 centimeters long. Cada pieza debe tener más o menos 2 centímetros de largo. We're gonna push each piece into one of the holes at a 45-degree angle. Y vamos a empujar cada pieza en los agujeros más o menos a un grado de 45. We're gonna put tape or plasticine around the holes to make sure the water can escape through them. Le colocamos cinta o plastilina a los agujeros para que el agua no se escape a través de ellos. Now we make 3 evenly spaced holes at the top of the bottle. Ahora vamos a hacer 3 agujeros a la misma distancia en la parte de hasta arriba de la botella. Insert 1 piece of string into each hole and tie a knot. Colócale una pieza de hilo a cada una de los agujeros y amárralos en la parte de arriba. Then tie the 3 pieces of string together at the top. Recuerda asegurarlas bien para que no se caiga tu experimento. Take your bottle outside. Lleva tu botella afuera. Hold it up by the strings and then pour the water into it. Sosténla por la cuerda y después echa el agua dentro de ella. And now let's talk about results. Y ahora hablemos de los resultados. What happens when you pour the water into the bottle? ¿Qué pasó cuando colocaste el agua en la botella? What sort of energy does the water in the bottle have? ¿Qué tipo de energía tiene el agua dentro de la botella? What energy transformation takes place? ¿Qué transformación de energía sucedió?
And finally, how does hydroelectric power plants transform energy? Y finalmente, ¿cómo es que las plantas de energía hidroeléctrica transforman la energía? All of these results are coming from what you saw in the experiment. Todos estos resultados los vas a obtener de lo que observaste en tu experimento. If you have any trouble, you can always Google the answers. Y si ves que te falta alguna información o te quedaste con alguna duda, puedes googlear las respuestas. If you have any questions whatsoever, please comment them down below or send them to me via the platform. Y si tienes cualquier comentario, no olvides comentarlo aquí debajo o enviármelo vía la plataforma. Take pictures of your experiment and of your data log to send to me. Toma fotos o si quieres un pequeño video de tu experimento y envíalos por la plataforma para tu calificación. And that is it for today's class. Y eso es todo por la clase de hoy. I hope you have fun with your experiment. Espero que te diviertas con tu experimento. I will see you next class. Don't forget to follow the instructions. Stay home, stay safe, wash your hands. Quédate en casita, échale ganitas, lávate las manitas. I'll see you next class. Bye bye.